Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú tuviste misericordia de nosotros, y el juicio y castigo eterno que deberíamos de haber recibido nosotros lo recibiste tú, y con tu sangre preciosa que derramaste has limpiado nuestros pecados eternamente para que no seamos merecedores del juicio y castigo eterno. Sin ningún mérito tú nos salvaste y nos tomaste como hijos tuyos. Y también nos has dado la eterna esperanza, que es el reino de los cielos. Señor, toda esa gran gracia te lo agradecemos, te lo alabamos y te lo gloriamos, Señor. En esta hora, nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos delante de ti para alabar y aprender tu palabra. También, Señor, también te agradecemos por habernos guiarnos a esta santa comunión también. En esta hora sabemos de que tú estás con nosotros aquí. En esta hora, los hermanos y hermanas que estamos aprendiendo tu palabra, cada hermano y cada hermana, Señor, te pedimos de que los sustentes y que los renueves cada vez más y los perfecciones, y con tu poder y con tu Espíritu Santo nos sustentes, Señor, y que nos guíes, y que el resto de nuestras vidas como hijos tuyos, como hijos dignos tuyos que podamos vivir, Señor, te pedimos de que nos ayudes también. Debido a la pandemia y epidemia de este coronavirus, muchas iglesias no pueden reunirse libremente y no podemos predicar el Evangelio como nosotros queremos. Estamos teniendo dificultades, por lo que, Señor, te pedimos de que nos guardes y que todas las iglesias que están en todo el país, todas las iglesias que están en el mundo, Señor, te lo dejamos todo en tus manos, y que esta pandemia no perjudique a nuestra iglesia, y que en la hora de nosotros de predicar el Evangelio y hacer nuestra vida cristiana, que esto no tenga muchas repercusiones grandes para nosotros, por lo que, Señor, te pedimos todo esto fervientemente entre nosotros. Te pedimos de que no caiga ninguno debido a estas grandes dificultades, sino que los sostengas, Señor, con tu palabra fiel y con tu misericordia. Tú nos das las palabras que necesitamos en el día a día. Tú consuelas nuestro corazón, nos das fuerzas, nos das valor. Y en esta hora, la palabra que tú nos quieres dar, Señor, tu santa palabra, tu santa voluntad, de cómo debemos de obrar nosotros, Señor, enséñanos. Hemos orado en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias. Vamos a buscar en la Biblia San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, del versículo 1 al 5, voy a leer yo. Del capítulo 10, del versículo 1 al 5, voy a leer yo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz,
y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hasta aquí. Debido a esta pandemia del coronavirus, parece ser que no se acaba, que incluso parece que se va a acabar, pero están continuamente surgiendo pacientes en distintos lugares del mundo. Y dentro de nuestros corazones estamos teniendo muchos problemas y preocupaciones, ¿no? Sin embargo, en los países extranjeros, ayer en las noticias vi que solo en Estados Unidos había de repente 40.000, ¿no? Y será casi 1 millón, ¿no? de pacientes que están surgiendo ahora por este coronavirus. Como nosotros sabemos, esto es para mostrar cuán vanos, ¿no? Cuán opuestos y falsos son los planes que generan los humanos para vivir aquí en este mundo como si fuesen a vivir 1000 años, y rechazan en vez de obtener en vez de obtener la gracia de Dios, y que siguen continuamente rechazando. Y mientras viven las personas, la mayor amenaza en la vida humana es cuando no hay nada para comer, es decir, la hambruna. Además, los humanos que parecen que van a vivir durante 1000 años, que han ido construyendo cosas y cosas, que después de un terremoto lo puede arrasar todo lo que han construido, y también los humanos para vivir saludablemente han desarrollado todos los tipos de saludable y hacer cualquier cosa. Pero al fin y al cabo Dios, para mostrar cuán frágiles son el poder humano, también sufren este tipo de enfermedades, ¿no? Hay muchos otros problemas, pero los grandes desastres que Dios ha traído son sobre aquellos que desobedecen a Dios en esta tierra. Y como van a ir tan severamente en los últimos tiempos, muchas personas han sido derrocadas por este virus invisible que causa sufrimiento a todas las personas en el mundo. Y están surgiendo cosas que no pueden ser controladas por la propia fuerza humana. Incluso si tú crees que un verdadero ser humano puede hacer cualquier cosa, como vemos en Génesis 11, cuando los humanos construyeron la torre de Babel para llegar hasta el cielo, ese orgullo humano de que pueden vivir correctamente sin Dios, sin necesidad de Dios, ese orgullo. Entonces pienso que es un suceso que está pasando igualmente hoy en día, ¿no? Incluso nuestros hermanos y hermanas que están salvos, que deben de vivir en esta tierra, no están libres de un mundo vivo, ¿no? Incluso de los desastres, perdón, que no están libres de los desastres que están pasando, pero no importa qué tribulación y sufrimiento, el Señor confía más en el que está con nosotros y protege nuestras almas y nuestros cuerpos, ¿no? En Seúl hay muchos pacientes y yo le dije a mi hija, esas son personas que no han recibido la salvación. ¿Y cuál es la razón? Los cristianos salvos sabemos que Dios nos va a guardar
incluso si las personas salvas se equivocan, aunque se protejan su salud correctamente, no importa cuán bien no coma bien o coma comida, entonces no puede, ¿no? Un conductor dice: Dios, ayúdame a llegar a mi destino de manera segura. Si ora así, Dios ayuda. Pero si tú violas las leyes del tráfico, ¿eh? Entonces finalmente estás haciendo lo contrario, ¿no? La persona salva también tiene que tener mucho cuidado. Lo que nosotros tenemos que respetar y conservar, y cuanto más nos enfrentamos a una dificultad, más tenemos que confiar en el Señor, ya que sin la ayuda del Señor nosotros no podemos hacer nada. Cuando Dios protegió al pueblo de Israel, que fue su pueblo, por las 10 plagas de Egipto, ¿solo fue eso? No, si vemos en Salmo 91:7, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es decir, que Dios va a proteger y nosotros tenemos que confiar en eso. Así que para nosotros pedir la ayuda del Señor, tenemos que hacer una vida cristiana correcta, tenemos que vivir dignamente ante Dios. Viviendo mal y decir: Dios, ayúdame, eso es demasiado algo egoísta, ¿no? De todos modos, creo que cuanto más difíciles son las cosas, más necesitamos tener un corazón en el que esperando a Dios, ¿no? Y confiar en Dios, acercarnos al Señor y vivir pidiendo ayuda a Dios, porque sin esa ayuda de Dios no podemos hacer las cosas que queramos hacer. Entre estas dificultades, los que evangelizan duramente, y las personas que escuchan el seminario reciben la salvación porque Dios obra a través de ellos, ¿no? En el pasado, los que creían en Jesús en la era de la persecución fueron encarcelados y asesinados, y simplemente les dijeron que creyeran en Jesús, que no creyeran en Jesús, y lo dejaban vivir, ¿no? Pero aún así ellos no rechazaban a Cristo, ¿no? Dibujando peces en el suelo, ¿no? Es como un código, ¿no? Ahí, como tú no puedes decir libremente en esa época soy cristiano, entonces lo dibujaban mediante un código y dibujaban un pez, ¿no? Era como una contraseña, una señal, ¿no? De que yo soy cristiano. Entonces las personas que eran salvas se reunían y se abrazaban, ¿no? Y se alegraban juntos. Y en ese medio también se predicaba el Evangelio. Y nosotros tenemos un poco de dificultad y retrocedernos en nuestra vida cristiana. No deberíamos hacer así. Tengo otra inquietud. La primera preocupación ahora son los estudiantes de la escuela dominical de la iglesia, ¿no? Hay algunos niños que son jóvenes y que no han recibido la salvación, pero debido a que son demasiado jóvenes para recibir la salvación, se han reunido libremente para aprender la palabra y no han sido enseñados, ¿no? Por lo que continuará durante varios meses. Los niños pueden olvidar lo que es una vida cristiana, ¿no? En primer lugar, tienen que ir a la iglesia regularmente, aprender la palabra, cantar himnarios, rezar juntos, pero al no poder hacerlo, los padres tienen que hacerlo por los profesores, pero si no lo hacen bien los padres, los niños se van a ir alejando, ¿vale? Y después, los niños, que aunque no puedan ir a la escuela y estudiar en casa, entonces no pueden no, ¿para qué van a ir a la iglesia y pueden escuchar en casa, ¿no? Empiezan a salir este tipo de excusas. Entonces tengo estas preocupaciones, pero no solo los niños, sino los adultos que tienen la vida cristiana aún pequeña pueden tener estos pensamientos debido a que no ha ido durante mucho tiempo a la iglesia. Dice: ¡ay, qué cómodo! Puedo escuchar la palabra muy bien aquí en casa. Qué mundo más cómodo, ¿no? Se sienta, se tumba, se escucha, se acuesta. Al fin y al cabo se vuelve perezoso, ¿no? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay que aprender la palabra, orar, cantar himnarios y servir, pero como no lo hace, la carne se acomoda.
Entonces vamos a hacer la vida cristiana a través de online. ¿Ustedes creen que eso va a ser posible? Hay que reunirse, hay que hacer comunión. ¿Mm? E incluso los hermanos y hermanas tenemos que servirnos mutuamente. ¿Mm? Y aguantar juntos incluso estas situaciones difíciles. Hay algunos que son jóvenes, algunos que han crecido y otros que todavía no saben. Entonces, en ese momento tenemos que aprender del Señor. Nuestra personalidad como cristiano tiene que ir formándose cada vez más. Si estás quieto, ¿qué vas a aprender? ¿Mm? Algunas personas ni siquiera van a la escuela y dicen, mi hijo, yo no quiero mandar a la escuela. Entonces, ¿qué aprendes en la casa? Pues aprende por comunicación y aprendes en casa, pero eso al fin y al cabo se va a convertir en una educación para tu hijo. Por conocimiento, ¿no? Por ciencia puedes saber, puedes aprender, pero sin embargo en esta vida social tienes que acercarte con tus amigos, tienes que ser entrenados, tienes que sufrir, tienes que sufrir cosas difíciles también. Y en medio de eso es cuando una persona se va derrumbando y se va formando la personalidad correcta, ¿no? No debe hacerse solo. Lo mismo es en la vida cristiana. Nosotros tenemos que estar juntos, ¿no? Hay que orar juntos, hay que evangelizar juntos, hay que servir juntos, hay que cooperar juntos. ¿Mm? Y entonces, antiguamente, en, sobre un, sobre un caballo, ¿no? ¿No? Tienes que poner siempre un tazón, porque si no llevas cuidado se puede romper, ¿no? Cuando sacudes. Entonces, nosotros tenemos que ir aprendiendo cosas nuevas. No podemos estar solos. Si piensas que no es así, entonces vas a tener un gran problema. Nosotros queremos reunirnos rápidamente, queremos cantar juntos rápidamente, queremos orar, queremos aprender la palabra, evangelizar duro. Hay que reunirse, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, como dice la palabra. Entonces, por supuesto, ¿no? Debido a que estamos distanciados. No podemos reunirnos incluso si queremos reunirnos, ¿no? Incluso en la casa nuestro corazón debe de estar juntos, ¿no? Tenemos que mantenernos cerca, tenemos que orar fervientemente, tenemos que tener un corazón más ferviente, ¿no? Más cercano, más orantes, por lo que tenemos que comportarnos así de esta forma, ¿vale? En base de las palabras que hemos leído hoy, el título del sermón de hoy va a continuar como ya empezamos, ¿no? La vida y estamento de un cristiano renacido. ¿Qué es la vida de un cristiano y qué es la vida de un cristiano renacido, ¿no? La vida y estamento. Una vida digna respecto a ese estamento, como en la Biblia está escrito detalladamente, vamos a aprender sobre ello. Y los cristianos, el estamento de los cristianos, la vida digna que tienen que llevar y cómo tienen que hacerla así, vamos a hablar continuamente sobre ello y vamos a unir lo que estuvimos hablando ya anteriormente. Los cristianos no tienen nada que ver con Dios antes de que reciban la salvación, ¿no? En el mundo hay muchos estamentos diferentes, personas altas, personas bajas, hay varios estamentos, ¿no? Pero una vez que recibes la salvación, ahora eres un hombre nuevo en Cristo, por lo que tu estamento también es completamente nuevo, tu identidad, ¿no? Esta persona natural no salvo es una identidad nueva e impensable, ¿no? El primer cristiano salvo y nacido de nuevo es hijo de Dios. Dios, que es el Padre que ha creado todas las cosas del universo, ahora es mi Padre. Cuando yo acepté a Cristo, el Señor nos da la potestad de convertirnos en hijos de Dios.
Es indescriptible decir cuán gloriosa, santa y alta es esa posición de que Dios nos ha dado a nosotros como hijos suyos, ¿no? Ser hijo, en principio, también es heredero, ¿no? Somos los herederos de Dios también. Dios dijo para sus hijos: en la casa de mi padre hay muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dios nos ha preparado para nosotros moradas, ¿no? Un lugar para nosotros santo y glorioso, que es el santo y glorioso reino de Dios. Ahora nosotros, como hijos de Dios, ¿cómo debemos de vivir dignamente? Hemos ido hablando sobre estas cosas, ¿no? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. El propósito de la salvación de Dios no es para darnos las cosas de esta tierra, ¿no? Sino para darnos la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, ¿no? La herencia eterna, la herencia del reino de los cielos. Por eso nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿no? Nosotros somos ciudadanos del cielo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y también nosotros somos los sacerdotes de Dios, también hablamos de estas cosas, hemos hablado de muchas cosas, pero hoy sobre el estamento cristiano estuve viendo y es el 24 vez, la 24 vez que hablamos, ¿no? Personas que han recibido la salvación al asistir al último seminario y como continúan realizándose seminarios de la Biblia en todo el país y también en el extranjero, la persona recién salva necesita saber cuál es su estamento, porque si no sabes lo que eres, si no sabes cuál es su estamento, no puedes vivir adecuadamente al fin y al cabo. Las personas aquí en este mundo tienen estamentos, ¿no? Hay políticos, hay empresarios, hay educadores, hay científicos, hay médicos, hay diferentes identidades y estamentos. Entonces, tú tienes que vivir una vida respecto a ese estamento, ¿no? Tienes que tener un conocimiento digno a ese estamento y debes de vivir una vida apropiada para ese estamento. Ahora nosotros tenemos un nuevo estamento espiritual sagrado, ¿no? Entonces nosotros necesitamos saber qué es y tenemos que vivir una vida conforme a ese estamento, ¿no? Por eso, el estamento, la vida y estamento de un cristiano renacido, que es, nosotros somos ovejas criadas por el Señor, somos corderos criadas por el Señor es nuestro buen pastor, un buen pastor que salvó nuestras almas al abandonar su propia vida. Somos las ovejas que el Señor nos ha salvado y somos las ovejas que el Señor cría. Por eso en San Juan 10 está escrito tan muy bien, ¿no? Por eso vamos a pensar el nuevo estamento de los cristianos, que nosotros somos ovejas que el Señor cría y el Señor nos guía. Tenemos que pensar sobre estas cosas. Si vemos en San Juan 10, 1 a 2, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es, ¿no? Ustedes saben, ¿no? En que las ovejas por la noche se meten en el redil, ¿no? Y tiene una puerta. Y la puerta esa el pastor siempre está continuamente vigilando, ¿no? Y por la noche también los pastores duermen delante de la puerta. Y las ovejas en el redil no pueden salir, los ladrones de fuera no pueden entrar, y los lobos tampoco. ¿Por qué? Porque tiene que pisar al pastor para poder entrar, ¿no? Entonces, si alguien le pisa para intentar robar, se despierta, ¿no? Y tiene que detener a la persona o animal que quiere robar esas ovejas, ¿no? Es decir, aquí el pastor está protegiendo la puerta. La puerta es el pastor directamente, ¿no? ¿No? Yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? Y también en la Pascua, para evitar la plaga de la muerte del primogénito, ¿no? Dijo que pintasen con sangre de los corderos, de animal, perdón,
en los marcos de la puerta, ¿no? Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Como hay sangre en la puerta, entonces el que esté dentro de esa casa en el cual está pintado con sangre está seguro. ¿Por qué? Porque dice, viveré la sangre y pasaré de vosotros, ¿no? Todas las personas que hayan entrado sobre esa puerta han recibido la salvación, y como el Señor dice, que no salgáis hasta la mañana, ¿no? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La puerta, primero, que el Señor entró por esa puerta, la puerta es la cruz, lo primero de todo, ¿no? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. El Señor entró por la puerta, por la cruz, porque Jesús completó la expiación eterna al morir en la cruz, por lo que el Señor entró primeramente por esa puerta, y esa puerta es tan estrecha, ¿no? Que no se puede entrar con sus propios pecados, con sus propios méritos, solo se puede entrar por la gracia de Dios, es decir, solo por la fe en el Señor. Y el que entra por esa puerta es salvo y tiene la vida eterna. Y ahora es cuando comienza el camino hacia el cielo, ¿no? Jesús dice, ¿no? El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, ¿no? Esos ladrones y salteadores, como no pueden pasar por la puerta, tienen que saltar el redil, ¿no? Esto, si lo pensamos nosotros, que Jesús habla de estas palabras, es porque hay una razón, ¿no? Es decir, en el Nuevo Testamento los falsos profetas, los religiosos judíos, no son personas que el Señor ha ido formando, ¿no? Ellos mismos se han convertido en religiosos. Es decir, y todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, ¿no? Son los que vinieron primero, son los que no han experimentado la gracia de Dios, los que no han entrado por la puerta, no han recibido la salvación. Es decir, hay muchas personas así que no han recibido la salvación y se han convertido en personas religiosas, judíos religiosos. Ellos no son pastores que crían ovejas, sino son pastores que roban ovejas, ¿no? Son como ladrones, al fin y al cabo. Y hoy en día todavía hay muchas personas así, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es Jesús. Primero entró por la puerta, porque es nuestra puerta de la salvación, muriendo en la cruz para convertirse en la puerta de nuestra salvación, ¿no? Entonces el Señor se convirtió en nuestro buen pastor. Como vemos en Salmos 103, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y en Ezequiel 34:31, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois y yo vuestro Dios. Dios dice, ¿no? Que el hombre es una oveja criada por Dios. Vosotros sois ovejas, que sois personas, que sois criadas por Dios, ¿no? Es decir, todas las personas son ovejas que son criadas por Dios, ¿no? Pero estas ovejas dejan el pastor. Si vemos en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dios es el pastor y nosotros somos las ovejas, y los pastores, las ovejas, si dejan al pastor, no se convierten en arroz del depredador al fin y al cabo, ¿no? Los pastores deben de proteger, ayudar y guiar las ovejas, necesitan eso las ovejas, ¿no? Pero si las ovejas dejan al pastor, se convierten en comida para los depredadores al fin y al cabo. No pueden encontrar su propio camino, se descarrian, ¿no? Entonces, las ovejas que
las ovejas que dejan este pastor es una oveja perdida. Son ovejas, ¿no? Pero son ovejas descarriadas, ¿no? Son perdidas, que han dejado al pastor. Si las ovejas dejan el pastor, serán comida para lobos, ¿no? Si estás con un pastor, el lobo no puede atacarte. Sin embargo, si no hay pastor, las ovejas que deambulan solas, al fin y al cabo, no pueden salvarse, porque se convierten al fin y al cabo en comida para los lobos y para los depredadores. Si eres atacado por una bestia, no puedes evitarlo. Y todos los que han dejado a Dios, todas las ovejas que han dejado a Dios, al fin y al cabo esto quiere decir que se convierten en comida para el diablo. Las ovejas, cuando hay un agujero en este redil y sale uno, entonces todas las ovejas que hay en ese redil puede ir saliendo una en una. Y la oveja que más adelante va, no sabe ni a dónde va, es decir, empieza a seguir, a ir recto, entonces las ovejas que hay dentro pues la siguen. Y entonces, si se encuentra en un acantilado y se cae la primera oveja, todas las ovejas que van detrás caen todas. Como está escrito en la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Es decir, por el pecado de Adán, ¿no? Mas la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos han pecado y están alejados de Dios, y su alma no solo queda otra de ser destruida. Y esas son las ovejas, la apariencia de las ovejas que han abandonado a sus pastores. Nosotros, antes de recibir la salvación, éramos ovejas perdidas, que habíamos dejado a nuestro pastor, por lo que estábamos más alejados de Dios, sin saber a dónde ir. Y sin saber a dónde ir, ¿no? Y esas personas que han abandonado a Dios ahora son controladas por el diablo, ¿no? Al infierno eterno los lleva. En Salmos 49:14, como a rebaños que son conducidos al Seor, la muerte los pastoreará. Es decir, el pastor, este pastor que es el diablo, que tiene la potestad de la muerte, es el pastor de esas ovejas perdidas, ¿no? Si vemos, es decir, que se los lleva al infierno, si vemos en San Mateo 9:36, y ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Los israelitas son el pueblo elegido por Dios, los sacerdotes también tienes también intérpretes de la ley, y también los templos, que para llevar a cabo el ayuno y todo, también eran, al fin y al cabo, eran personas perdidas, eran ovejas perdidas. Esos religiosos que habían allí no eran los verdaderos pastores, ¿no? Es decir, no busca su camino, hace su propio camino, es al fin y al cabo que están atrapados por el diablo, ¿no? Es decir, el diablo te dice, sí, lo estás haciendo bien, y al fin y al cabo te está llevando al infierno, ¿no? Pero sin embargo, como dijo el Señor en San Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se había perdido, vino a buscar a los que estaban perdidos y para salvarlos. Debido a que vino a salvar a las ovejas perdidas, no para avergonzarse de ellas, sino para salvarlas, ¿no? Por eso, si vemos en San Lucas 15:4, si vemos al final, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla, ¿no? Es decir, y lo sabe, ¿no? Sabe que oveja puede haberse perdido, ¿no? De una de 100, entonces piensa este pastor, parece que se ha perdido esta oveja, bueno, pues ya está, déjala. ¿Hace el pastor así? No. Ay, pobrecita, ¿qué le habrá pasado? ¿Se habrá muerto esta ovejita? ¿Se la habrá llevado algún depredador? Y entonces deja esos 99 ovejas en el campo y va a buscar a esa oveja perdida.
y lo lleva en su hombro, ¿no? Y dice, he encontrado esta oveja que se había perdido. Y ese pastor se siente tan feliz por haber salvado, aunque sea una oveja, ¿no? De 100 que había, ¿no? Ese es el verdadero buen pastor, que es el corazón del Señor, ¿no? El Señor vino a salvarme, nosotros estábamos solos aún así. Dios, aquí está escrito que Dios fue a buscar a una. Dejó a 99 y fue a buscar a una, ¿no? Porque no es, ¿no? Porque el Señor, ¿no? Mas muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Porque el Señor no quiere que nosotros caigamos, nosotros pecadores, como nosotros que estábamos alejados de Dios, cuando estábamos perdidos, cuando éramos enemigos del Señor, mas Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Como dice la palabra, sí. Entonces Jesús es el buen pastor que entregó su vida para salvar a las ovejas descarriadas y perdidas. Así que si vemos en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, es decir, cada persona, ¿no? Se fue a por su... Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor cargó todos los pecados del mundo en Jesús. Todo el juicio y maldición que deberíamos de haber recibido nosotros lo recibió Jesús en nuestro lugar. Jesús murió por nosotros y con toda la preciosa sangre que derramó nos salvó. Entonces, si vemos en San Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, el Señor para nosotros entregó su vida para salvarnos. Ahora, si vemos en 1 de Pedro 1:2-25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nosotros, el Señor, que estábamos perdidos, nos buscó. Yo no he ido a buscar al Señor, sino que cuando yo estaba en medio del pecado, el Señor vino a mí, murió por mí, y vino a mí por medio del Espíritu Santo para hacerme comprender la gracia de Dios. Si vemos en Ezequiel 34:12, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas del día nublado y de la oscuridad. Nosotros, cuando estábamos vagando en ese pecado nublado y oscuro, el Señor me encontró primero y me libró. Esto es amor puro y gracia de Dios. Cuando los israelitas descendieron a Egipto y no había para servir a Dios, no había descanso, no había libertad, no había esperanza, y en lugar de servir a Dios sirvieron a Faraón, y cuando estaban durante esa esclavitud, el Señor, para liberarlos, ¿no? Envió a Moisés y a Aarón para que librasen al pueblo de Israel de Faraón, ¿no? Es la apariencia que teníamos nosotros antes de recibir la salvación. En este pecado el rey de Egipto es el mundo, Faraón es el diablo, ¿no? Señala al diablo. No hay descanso, no hay esperanza, pero Moisés, ¿qué es? Es el modelo de Jesús, imagen de Jesús. Y Aarón, que ayuda a Moisés, también es un modelo del Espíritu Santo que ayuda a evangelizar con Jesús, ¿no? En cualquier caso, como en la liberación de los israelitas a través de Moisés y Aarón, como se ve en Salmo 77:20, condujiste, Dios, ¿no? Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Pero
para recibir la salvación, el Señor nos envió a Jesús. Y Jesús ha hecho la obra de la salvación. Y para ello viene el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Dios hace todo a través de las personas para que el Evangelio se pueda extender a través de ellas. Como ser humano, Jesús realizó la obra de la salvación y ahora el Espíritu Santo trabaja en todos los santos salvos para salvar el alma de otras personas, ¿no? Así que ahora nosotros ya no somos ovejas perdidas, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, como está escrito en 1 Pedro 2:25, ¿no? Ahora el Señor es nuestro pastor. Anteriormente, la muerte era nuestro pastor y luego el diablo que tenía la potestad de la muerte, ¿no? Nosotros éramos esclavos de este diablo, de esta vida, pero ahora de muerte a vida, del poder de Satanás a los brazos de Dios hemos vuelto. Y ahora nosotros no somos ovejas perdidas, sino que el Señor nos protege, nos alimenta, nos ayuda. Ser el pastor y obispo de nuestras almas, ¿no? Es el Señor que nutre nuestras almas y también obispo, ¿no? El obispo es cuando se lleva a cabo una gran obra, ¿no? Es decir, para ver si cuando se lleva a cabo una gran construcción es para ver si está haciendo correctamente o no. Y también educado, ¿no? Si haces mal, te dice, te supervisa y te enseña, te dice, eso tienes que hacerlo así, ¿no? En la hora de la construcción también se necesita supervisión, ¿no? Jesús dice que a la vez que nuestro pastor también es nuestro obispo. Nos ayuda y siempre nos cuida. Es importante recordar es decir, el Señor nos ve si está viendo si estamos obedeciendo adecuadamente o estamos haciendo algo mal. El Señor lo ve todo. Por eso nosotros hemos vuelto a los brazos del Señor. San Juan, capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también, versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesús dice repetitivamente, yo soy el buen pastor, ¿no? Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Qué significa conocer? Es tan cerca, ¿no? Los padres conocen a los niños y los niños conocen a sus padres. El esposo conoce a su esposa y la esposa conoce a su esposo. Conocer es saber personalmente, ¿no? No conocimientos vagos. El Señor sabe quién ha sido salvo, quién ha recibido la salvación. Nosotros sabemos, el Señor sabe los nombres de cada uno de nosotros, ha contado nuestro cabello, y no hay nada que no conozca de nuestras circunstancias desde lejos. Mis pensamientos, Él sabe, conoce mis debilidades. No hay nada que no sepa el Señor de mí. Nosotros también conocemos al Señor. Necesitamos saber cuánto nos ama el Señor y nos mantiene siempre y nos ayuda. Tenemos que conocer al Señor, ¿no? Si el Señor me conoce a mí, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Yo conozco al Señor y el Señor me conoce. Conocer se refiere a cuán íntima es una relación, ¿no? Esa es la vida en fe. El Señor que me conoce, yo también debo conocer al Señor, debo
de saber qué es lo que le hace complacer al Señor, cuál es el bien y cuál es el gozo del Señor, cuál es la voluntad perfecta y vivir voluntad en la voluntad del Señor. Tengo que saberlo, ¿no? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, ¿no? Esto también el Señor lo dice repetitivamente. El Señor a nosotros que estábamos perdidos, ¿por qué vino a salvarnos? Por el pecado, ¿no? Y a través de la muerte del Señor, Él redimió nuestros pecados eternamente al morir por nosotros, ¿no? Es el buen pastor que murió por nosotros. Y ese buen pastor no podemos abandonarlo de nuevo. No se puede. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Este redil. Dentro de este redil, también tengo otras ovejas que no son de este redil, ¿no? Es decir, son las primeras personas que recibieron la salvación, las ovejas de este redil, ¿no? En ese momento Jesús solo había 12 discípulos. No solo los 12 discípulos, sino también habían hermanos y hermanas que también, por supuesto, creyeron, ¿no? Pero si vemos era minoría, ¿no? Pero si vemos en Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Las personas salvas, al fin y al cabo, era una manada pequeña, ¿no? El Señor que está con nosotros y que nos conoce, el Señor se complace para darnos este reino, ¿no? Pero dentro de los 12 apóstoles también estaba Judas Iscariote, ¿no? Todavía hay personas equivocadas en las personas salvas, ¿no? Entre las ovejas también hay cabras. Debido a la plenitud del Espíritu Santo y la sabiduría, se eligió a 7 diáconos y apareció el que estuvo en contra, ¿no? Nicola, ¿no? Pero esto son cosas desafortunadas, al fin y al cabo. Estuvo molestando a los demás, pero de todos modos, nosotros en esta manada, primero, las ovejas de este redil son las personas salvas que recibieron la salvación primeramente, que israelitas que están en esta jaula, ¿no? Pero también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer. Las otras ovejas, no solo las personas israelitas, es decir, las personas, faltan personas del pueblo de Israel que necesitan recibir la salvación y también el evangelio se predicó para los gentiles también, ¿no? Y esos también son ovejas. El Señor, Él sabía de que su evangelio se iba a predicar por todos los lugares del mundo. El Señor no es que haya elegido previamente, sino que el que haya recibido la salvación entra ya en este redil, ¿no? Por eso, porque id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿no? Porque hay muchas ovejas que están perdidas, es decir, tenéis que traer esas ovejas. Tenéis que, cuando el Espíritu Santo venga, te vas a dar cuenta de la gracia de Dios y recibir la salvación. Y las personas salvas tienen que predicar este evangelio, este mensaje. Tienen que hacer esta obra. Y esa obra el Señor la hace a través de nosotros. Y nosotros tenemos que ir a buscar a esas almas perdidas y llevarlas al Señor. Y tenemos que predicarles el evangelio para que reciban la salvación. Tenemos que traerlo a este redil, ¿no? Y tenemos que predicar el evangelio para salvarlos y guiarlos al Señor. Debemos de guiarlos al Señor. Aquellas también debo traer. Oirán mi voz y habrá un rebaño. Nosotros somos el redil, ¿no? Nosotros, ¿no? Nosotros, ¿no? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Ahora la persona que salva, viva o muera, que muera por el Señor.
Porque ahora mi alma y mi cuerpo pertenecen al Señor y el Señor está trabajando en medio. Nosotros estamos dentro de de ese redil. Ese redil al fin y al cabo es la iglesia, ¿no? Un redil, un pastor, ¿no? El pastor es solo uno. El Señor es nuestro pastor y es nuestro gran pastor, ¿no? Ahora, lo que están predicando el Evangelio son como pequeños pastores, ¿no? Que están cuidando a estas ovejas del Señor, ¿no? En cualquier caso, nosotros debemos de guiar a las ovejas perdidas, que son abejas del Señor al fin y al cabo, y que aún no han recibido la salvación, y tenemos que llevarlos a este redil, ¿no? Un solo redil y un solo pastor. La iglesia es solo uno, el pastor es uno, y escuchan la voz de un pastor. Si escuchan la voz de una persona, van a otro lugar, ¿no? Las ovejas. Si en vez de tener que escuchar la voz del Señor, ellos escucharán mi voz. Aquellas también debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Mm? ¿Mm? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Las personas que no han recibido la salvación. ¿Por qué el Señor no ha venido aún? Porque hay muchas ovejas, hay falta ovejas que aún no han recibido la salvación y tienen que guiarlas, ¿no? ¿Quién? A través de nosotros, el Espíritu Santo que nos ha hecho comprender la gracia del Señor. Tenemos que ir a por ellas, al igual que el Señor utilizó a Moisés y a Aarón para liberar al pueblo de Israel de las manos de Faraón. Nosotros, también el Señor hace lo mismo con nosotros, a través de nosotros, que somos personas que hemos recibido la salvación primeramente. Tenemos que ir a salvar a esas ovejas descarriadas que están perdidas y llevarlas al redil, ¿no? Y este redil es donde está el Señor, es la iglesia. Por eso si vemos en Hechos 28:28, Dios le dijo al apóstol Pablo, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Predicó el evangelio a los israelitas, pero entre ellos muy pocos se recibieron la salvación y hasta ahora es pocos, ¿no? Muchos judíos lo rechazaron y se opusieron, ¿no? Entonces, ahora dice que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Hay otras ovejas que no son de este redil, al cual tengo que salvar. Aquellas también debo traer. Tenemos que guiar a muchas ovejas descarriadas hacia el Señor y en este redil. ¿Por qué un montón? Porque hay un solo Dios, un solo Jesús. Hay tantas denominaciones, ¿no? Que incluso los creyentes luchan, se odian, pelean, incluso se matan unos a otros. ¿Por qué? Porque no son una manada, al fin y al cabo. No son un redil. Jesús es nuestro buen pastor. Nosotros que hemos comprendido el amor y la gracia del Señor y escuchamos la voz del Señor, entonces así nos podemos convertir en uno. El buen pastor, Cristo, que nos protege y nos guía. Los pastores protegen siempre a las ovejas, ¿no? Si somos las ovejas del Señor, el Señor nos protegerá. No nos va a dejar solos por un momento, pues aún vuestros cabellos están todos contados. En San Mateo 10:30, ¿no? El Señor cuenta hasta nuestros cabellos. ¿Qué no va a saber el Señor de nosotros? Si vemos en Hebreos 13,
Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. No tenemos que preocuparnos por nada, no tenemos que amar y avaricia del dinero, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, tenemos, el Señor, aunque me dé mucho, me dé poco, tengo que estar bien. ¿Por qué? Porque tengo que estar satisfecho con el que el Señor me ha dado. ¿Por qué? Porque el Señor ya me protege, porque el Señor nunca me va a desamparar, ni me va a dejar, el Señor me va a guardar. Hasta el fin del mundo el Señor va a estar con nosotros, conmigo. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuán fuertes somos, ¿no? Cuando contamos con la ayuda del Señor. ¿Mm? Si las ovejas protegidas por el Señor y ayudadas por el Señor están preocupadas por qué comer, qué beber, qué hacer, cómo hacer, ¿tiene que preocuparse por estas cosas? Si los padres te alimentan, te visten, te ayudan, te planifican, te ayudan a todas las cosas en el futuro, ¿eh? Y tú y el hijo se preocupa, hoy qué voy a comer por la mañana, qué voy a poder comer en el almuerzo, dónde voy a dormir. ¿Se puede vivir un niño así? No, no hay necesidad de preocuparse, solo tiene que obedecer. ¿No? Mientras obedezcas a tus padres conforme ellos te dicen, porque ellos son los responsables al fin y al cabo de ti. Pero la gente es débil, pero el Señor es fuerte. No hay nada que el Señor no pueda hacer. El Señor está con nosotros y nos ayuda. Entonces, ¿por qué se preocupan tanto? Ustedes saben conforme a su fe. Es a su fe, ¿no? Conforme tú crees, es en la fe. El Señor que está con nosotros y nos ayuda y es nuestro buen pastor, el Señor nos va a abandonar. El Señor que tiró su propia vida para salvarnos. En ningún momento el Señor nos va a dejar, ni nos va a abandonar, ni nos va a desamparar. Por eso el Señor nos protege y nos lidera. Pero tenemos que estar dentro de ese redil, de esta manada, para ser protegido. Porque si abandonas la manada, no estarás protegido. ¿Por qué? Porque puede venir, si estás dentro de la multitud, no tienes por qué preocuparte de los depredadores, pero si estás fuera de esa manada, entonces ya sí que tienes que preocuparte, ¿no? Que es el Señor, nuestro pastor, el que nos salvó, el Rey de Reyes, el poderoso que conquistó a Satanás, ¿no? ¿Quién nos hará daño cuando el Señor nos protege, ¿no? Hay una promesa increíble, ¿no? Que está escrito en Romanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Y esto hay que confiar también. ¿Creen? ¿Confían? Es una pregunta, ¿eh? ¿Creen seguramente? ¿Qué creen? ¿Qué confían? Que el Señor nos ayuda y nos protege. Eso es lo que tenemos que creer. Si no creemos esto, entonces ya empieza a preocuparse su autométodo, y cuando la fe se va, el corazón deja al Señor y entonces es cuando ya trata de vivir a su propia manera. Eso no puede funcionar así. Cuando dejas a la multitud, entonces vas a ser llevado por los depredadores. Las almas de los salvos no se pueden quitar, pero nuestros cuerpos sí que se pueden quitar, ¿no? Una persona, ¿no? Hay algunas personas que han recibido la salvación, pero viendo, ¿no? Si vemos en 1 Timoteo 5:15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. El alma está salva, pero su vida está pasada al diablo. Entonces no sabe si esa persona recibe la salvación o no, pero puede pasar estas cosas, ¿no? Y los que pecan son esto, ¿no? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pero esto no puede ser así. Si vemos en el reino animal, ¿no? Hay manadas y manadas, ¿no? Y si nace alguna cría, ¿no? Entonces se permanecen alrededor de esta cría, ¿no? Para que ningún depredador pueda invadir esto, pueda llevarse a esa cría que ha nacido de nuevo, ¿no? Si la manada es perfecta, no hay depredador que pueda atacar.
el Señor es el buen pastor, el Señor está con nosotros, y si como grupo estamos juntos con este pastor, obedeciendo lo que nos dice el buen pastor, que es el Señor, Satanás no puede hacernos nada. Incluso, incluso, incluso si... ¿Por qué? Porque entonces ya saben que las bestias siempre, los depredadores esperan a que algún animal deje la multitud, porque al fin y al cabo así es como se convierte en comida para ellas. Una vez que tú dejas de la multitud, abandonas la manada, no puedes ser protegido, no puedes ser bendecido, es decir, no estás protegido al fin y al cabo y eres comida para los depredadores. Vamos a buscar un momento San Juan 10, bueno, San Juan 10, mismo capítulo, versículo 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. A este abre el portero, ¿no? Está el pastor de las ovejas y aquí el portero, ¿no? Podemos pensar, el que ayuda al pastor y que los guía, ¿no? A este pastor, el que abre la puerta, ¿no? Entonces estos son los trabajadores, obreros establecidos por el Señor, evangelistas, personas que predican el evangelio, ¿no? Son los que ayudan al Señor, que es el pastor. Entonces, las personas que predican el evangelio, a través de esa persona, si recibe el evangelio, entonces se abre la puerta del evangelio, ¿no? Porque tienes que predicar el evangelio para recibir la salvación. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Como dice la palabra así. El etíope el eunuco, ¿no? Eunuco que iba desde Jerusalén, ¿no? Que estaba viajando por Jerusalén para adorar a Dios, servir a Dios, que iba en un carro, ¿no? Leyendo la Biblia y regresando, y recibió una copia de Isaías, tenía una copia de Isaías seguramente, y estaba leyendo Isaías 53, pero cuando lo leía no sabía lo que significaba, entonces Dios envió a Felipe. Felipe era diácono, ¿no? Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Entonces ¿cómo puedo yo entender esto que si no tengo a nadie que me explica? Entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y en ese momento ese eunuco recibió la salvación. La puerta del cielo, ¿qué es? Tiene una cerradura. ¿Y cuál es la llave? La Biblia. ¿Entiendes lo que lees? No se abre porque no tiene la llave, ¿no? Tienes que abrir la puerta a través de la llave que es la Biblia, ¿no? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Ustedes creen que solo les dio la llave del cielo a Pedro? A las personas salvas ya tienen esa llave para predicar el evangelio. Entonces, cuando está la puerta del cielo abierta, el Señor, aquí que dice, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, ¿no? ¿Qué significa que a sus ovejas llama por nombre y las saca? Cuando se recibe la salvación, no se recibe la salvación así toda la vez, ¿no? Sino que uno en uno. El Zaqueo, cuando estaba en la ciudad de Jericó, subido al árbol de sicómoro, entonces viendo a ver quién era Jesús, entonces Jesús le dijo, Zaqueo, date prisa. Y esa persona, ese Zaqueo, hay muchas personas, el Señor lo sabía ya todo, nadie le dijo que Zaqueo era un publicano que robaba dinero, nada, nadie le dijo a nadie. El Señor le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, ¿no? Lo llamó por su nombre y Zaqueo se habrá quedado sorprendido. Si vemos en Éxodo 33:17, y le dice a Moisés, y te he conocido por tu nombre. Hermanos, nosotros cuando recibimos la salvación, ustedes saben que nos llamamos a cada uno por nuestro nombre, ¿no? Que nos conoce por nuestro nombre. Cuando anhelamos la gracia de Dios, llamamos a nuestro hombre, como al igual que Lázaro, ven fuera. El Señor nos llama a nosotros. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dios para cada persona, el Señor llama y, es decir,
y sus abejas llama por nombre y las saca, es decir, cuando recibe la salvación, el Señor nos llama a nosotros primero, no llamamos nosotros al Señor primero. Y en el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Entonces ha abierto la puerta, los llama. Y entonces, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, ¿no? Porque conocen su voz. Los pastores no van detrás de los ovejas y le van pegando con el látigo, sino que el pastor siempre va por delante y con una voz muy dulce y amorosa las va llamando por su nombre y la va sacando, ¿no? Entonces van persiguiendo a este pastor, ¿no? Yo cuando fui a Israel había mucho monte, ¿no? Y entonces pero de esta manera se ve un camino. Entonces dije, ¿qué es este camino? Entonces era un camino de ovejas. Las ovejas van por ese camino y el pastor va de frente siempre, ¿no? Y las ovejas más grandes, ¿no? Es como que van las primeras y luego las demás ovejas van siguiendo. Entonces viendo esto me sentía muy bien, era muy bueno. Y cuando el Señor va delante, ¿no?, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Nosotros no podemos ver al Señor, pero podemos escuchar la voz del Señor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Cualquier lugar que vaya, iré con el Señor, como dice la alabanza. No estamos siguiendo a las personas. Hay algunas personas que siguen a un pastor famoso que habla bien. Vamos a seguir las personas nosotros. Tenemos que escuchar la voz del Señor y seguir la palabra del Señor. Eso es seguir al Señor. Entonces, nosotros tenemos que discernir si esto es palabra del Señor o no. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños, como dice la palabra. Si no es la voz del pastor, no hay que seguir. Tienes que saber discernir si esto es la voz del pastor o es la voz de un extraño. Tienen que saber, si vemos en Job 12:11, ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. La boca, ¿no? Lo comes, ¿no? Y primero ves si está bueno, dice, oh, está delicioso. Si está malo, dice, oh, está podrido, está podrido, y lo escupe, ¿no? Si la boca no sabe discernir si esto está bueno o no, entonces puedes comer algo y sin saber puedes enfermarte, ¿no? Al igual que el paladar gusta las viandas, el oído también distingue las palabras, es decir, tienes que saber si esto es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Yo cuando asistí a un seminario en Daegu, recibí el doctorado en Estados Unidos, era una persona maravillosa, ¿no? Un director que vino y en una iglesia de Cheil en Daegu. Era una iglesia que van muchos ricos también, pero no saben cómo predican estos, ¿no? Introducción, primero, segundo, tercero, conclusión, todo, hasta el clímax, todo. No saben cómo lo tenía tan organizado y tan bien lo hacían, ¿no? Y yo lo fui escribiendo, apuntando todo lo que hacía esta persona, ¿no? Y yo mismo me diré, oh, lo admiraba mucho esa persona, y dice, oh, yo en el futuro también quiero ser así como esa persona. Pero después de recibir la salvación, digo, eso no es. Se ha equivocado. Directamente el discernir vino. El pastor que yo admiraba ahora me parece un hipócrita. Es raro, pero ¿es porque yo estaba orgulloso? No, es porque sé discernir. Sensato. En el pasado
El pastor ya dices incondicionalmente, amas todo y es palabra de Dios y la Biblia me gusta todo, pero aunque esté mezclado, les gusta que hay cosas mezcladas. Si no sabes discernir, esto es un problema muy grave. Incluso en las buenas comidas si están mezcladas con otras cosas malas, pues si comes vas a tener problemas. Por eso, entonces, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come, nosotros debemos de discernir y seguir la palabra del Señor. El Señor salvó las almas de los hombres y entregó la palabra para guiarlos, y el Señor está levantando a obreros fieles y ha pedido a sus ovejas, le ha dejado a sus ovejas. Jesús resucitado, que le preguntó a Juan, en Juan, ¿no? Que está escrito en Juan, le pregunta a Pedro si lo amaba, y Pedro le contestó 3 veces, ¿no? Que lo amaba, y Pedro respondió, y cada vez que respondía Pedro, el Señor le decía, apacienta mis ovejas 3 veces, ¿no? El Señor pregunta a las ovejas de los obreros fieles si lo aman realmente. Y entonces el Señor deja a estas ovejas a las personas que aman al Señor. El Señor nos ha pedido a nosotros con favor que prediquemos el Evangelio. Incluso si vemos en Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, en la cual Él ganó con su propia sangre. El Señor, Dios y Jesús es la misma persona. Es la misma persona. La sangre que derramó, el Señor nos ha comprado nosotros con esa sangre, ¿no? Es decir, la iglesia ha comprado también con su sangre. Y ahora esto nos ha dejado en nuestras manos, ¿no? A las manos de los obreros del Señor fieles, ¿no? Entonces, como obreros del Señor, tienen que cuidar y proteger bien a las ovejas y hacen esa obra. Es decir, sin necesidad de decir otras cosas, sino la palabra del Señor, ciencias, palabras bonitas, no, eso no hay necesidad. ¿Por qué necesidad de eso? Sino solo palabra del Señor y predicar correctamente, eso es lo que necesita. Para mí, ustedes saben, ¿no?, de que el poema más bonito de la Biblia es Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, el Señor Dios es mi pastor, Jesús es mi buen pastor. El Señor, hasta el Señor que me lleva, al igual que liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra de Canaán como Dios ha prometido. El Señor alimenta mi alma y me guía el resto de nuestra vida hasta el cielo. En el momento en el que fuimos salvados del poder de Satanás y nos salvó del pecado, el Señor es el que nos guía hasta llegar al cielo. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él es el que nos guarda y nos guía. El Señor. El Señor nos guía junto a aguas de reposo me pastoreará. Hasta el momento en el que yo entre en el reino de los cielos, el Señor me cuida y me guía. David era un pastor de ovejas en Belén, ¿no? Él estaba protegiendo a las ovejas de su padre, ¿no? Era pastor desde que era joven. David, desde que era pequeño, tenía una fe muy fuerte en Dios, desde una edad temprana. David dijo que amaba a sus ovejas tanto como Dios es mi pastor y alimenta y guarda su alma. Lo dijo así David, ¿no? Venga un oso, venga un león, y se llevaba a una oveja suya. Entonces David se quedaba quieto así. No, iba detrás de esa bestia y peleaba con esa bestia, oso, león, lo que sea. ¿Ustedes piensan que solo Sansón peleó contra un león? No, él cogía David iba a ese león, le agarraba, le abría la boca y cogía el cordero, y ellos si querían pelear contra David, David peleaba y lo mataba, ¿no? Ustedes saben cuando la pelea contra Goliat, ¿no?
¿Cómo puede ese niño pequeño ganar a ese Goliat? Que ese Goliat es soldado desde pequeño, ¿no? Y entonces David, ¿qué dijo? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Dios me libró de estas personas y ese Goliat yo lo voy a matar hoy. Eso dijo David, ¿no? Él tenía esa fe, eso es lo que le dijo a Saúl. Y entonces esa fe que tenía David en Dios venció a Goliat y por eso se convirtió en el rey de Israel. Y David está enseñando a Jesús, el buen pastor, es modelo de Jesús también. El buen pastor, el Señor, es nuestro guardián. Él no nos deja solos, nunca. Por eso si vemos en Ezequiel 34:23, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará. Él las apacentará y les será por pastor. Jesús es nuestro pastor, es decir, está explicando a Jesús, Jesús es nuestro pastor, el rey de todos los reyes que aplastó el poder de Satanás. Y el Señor está con nosotros. El Señor que dio su vida por las ovejas, las alimenta fielmente, les da hierba verde y nutrientes y los lleva a descansar, ¿no? Y hasta que entremos al cielo eterno, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿no? Ustedes saben, Salmos 23, ¿no? Cuando tienes que atravesar valles, ¿no? De sombra de muerte. ¿Por qué? Porque después de esta valle siempre hay un buen sitio en el que hay para comer. Pero, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, es decir, que puede ser que haya algún depredador para llevarse a las ovejas, ¿no? Pero si está el pastor juntos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No son dos cosas, la vara y el callado es todo junto, ¿eh? Es uno, ustedes saben, ¿no? Un palo así grande y con un semicírculo que hace. ¿Para qué se usa esto? Entonces, si una abeja se cae al agua o algo con esa forma, ¿no? Lo coge, ¿no? Y lo salva, o si van muy rápido, lo que sea, lo coge con la vara y el callado y los trae para atrás. ¿Esto qué es? La palabra del Señor. El Señor que nos ayuda, nos educa y a través... Porque me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria, como dice la palabra en Salmo 73, ¿no? El Señor me guía hasta que entre en el reino de los cielos. El Señor me guía. Por lo que nosotros no tenemos que temer. Si vemos en Salmos 23, en el 3, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No solo para salvar mi alma, sino para también confortarla. Si vemos en San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solo para salvarnos, sino para confortar mi alma abundantemente, vida y gracia. La palabra que revive en nuestra alma y conforta nuestra alma de suministro constante de vida y de gracia, ¿no? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Si vemos en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados.
No me acordaré de tus pecados. Para salvarnos también por su nombre. Y para guiarnos también para su justicia, por su nombre. Por su nombre. Guiándonos por el camino de la justicia, por salvarnos. Porque si recibimos la salvación, todo eso es gloria para Dios. Qué tan bueno es que el nombre de Dios nos lleva a la verdad en el camino de la justicia, ¿no? Qué tan bueno es esto. Entonces, hasta que entremos en el lugar eterno, que es el cielo, el Señor nos guía. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David siempre estaba anhelando la casa de Dios, ¿no? El Señor que le protege, que le guía, hasta que entremos en el reino de Dios, el resto de nuestras vidas, salvándonos del poder de Satanás, y pronto nos llevará a ese hogar eterno de Dios que es el cielo, ¿no? Cuán agradecido estaba David, ¿no? Hasta que vayamos al hogar eterno de Dios, el Señor nos protege, que dentro de poco va a venir, ¿no? Y dentro de poco iremos para allá, ¿no? Cuán agradecido tenemos que estar también. Ahora, nosotros tenemos un poco más de trabajo como ovejas, así que vamos a hablar un poquito sobre esto. Si vemos en San Juan 1:29, Juan cuando vio que Jesús venía a él, dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". El Cordero de Dios que es Jesús, que salvó mis pecados y me salvó. Es decir, puesto los ojos en Jesús, ¿no? Si vemos en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué significa esto? Que recibamos del ejemplo del Señor, mirar al Señor. Cuando un pintor coloca un modelo enfrente, ¿no? Y luego la forma de los ojos, el pelo, ¿no? Lo pinta tal cual, ¿no? Fijarse, ¿no? Puesto los ojos en Jesús se refiere a que todo lo que ha hecho Jesús, todo el corazón de Jesús, todo lo que ha hecho Jesús, toda esa vida, tenemos que traerla para nosotros, tenemos que personificar la apariencia de Jesús en nosotros. A la vez que el Señor nos salvó, el Señor se ha convertido en nuestro ejemplo, ¿no? Si vemos en San Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor, que un cordero, ¿no? Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Yo he visto cómo esquilan a una oveja, ni parece que está muerta, está quieta. Aunque derrame sangre, está quieta. Aunque apuñalas con el cuchillo y lo matas, y gime, ¿no? Un poquito y se muere mientras va derramando su sangre. Como otras veces, eso sería una locura, ¿no? Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Jesús, como un cordero, obedeció incluso para morir ante Dios. No por mi voluntad, sino por tu propia voluntad, Padre. Nosotros tenemos que asemejarnos a Él. Antes de recibir la salvación, no importa quién eras, pero ahora, después de recibir la salvación, somos ovejas que somos guiadas por el Señor. Tenemos que parecernos al Señor, que era manso y humilde. Nosotros, si vemos en San Juan 13, 14 y 15, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos os he dado. Porque ejemplos he dado. ¿Quién te lava los pies? El siervo tiene que lavar los pies al dueño, ¿no? Nosotros no deberíamos de imitar al Señor también. Nosotros, como sirvientes,
¿Mm? Tenemos que tener ese corazón de amarnos unos a otros con los hermanos, lavarnos los pies, servirnos unos a otros. No deben de tratar de enaltecerse ante los hermanos, de intentar gobernarlos o algo. Es decir, siempre tienes que humillarte porque ese es el mejor sitio. Entonces, es el sitio en el cual el Señor más ama. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor que murió como único cordero, que es nuestro buen pastor. Ahora el Señor es nuestro buen pastor. Tenemos que seguir al Señor como nosotros si fuésemos corderos suyos. Negarse a sí mismo es renunciar a mi terquedad, a mis planes, mi orgullo, mis bienes, todo lo que tengo de mí. Tengo que rechazar todo lo mío. Tengo que tomar la cruz y morir con el Señor con esa cruz. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Ustedes saben cuán bueno es el sufrimiento. Es mejor ser humilde, bajo y sufrir. Eso es lo mejor. Es la mejor manera de seguir al Señor. Un hombre orgulloso no puede seguir al Señor. Entonces, nosotros tenemos que enmudecernos, ¿no? Tenemos que calmarnos, tenemos que bajarnos, tenemos que seguir al Señor. Como es una oveja llevada frente a un esquilador, tenemos que ir así. En lugar de lo que deberéis decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si está escrito en Isaías 56, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a lo que a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Si me va a golpear, golpéame. ¿Me quieres golpear aquí en el otro lado? Golpéame. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Alguien que le escupía, ¿no? El Señor no escondía su rostro, sino que dejaba su rostro. Eso es manso, eso es humilde. Seguir al Señor, el camino para seguir al Señor. Si vemos en Cantar de los Cantares, el veador se ha bañado con vergüenza hacia la mejilla. Nosotros somos como un cordero, ¿no? Si vemos en San Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, ¿no? Es decir, las ovejas estarán a la derecha y la cabra a la izquierda. Es decir, que ustedes saben que aunque se parezcan, hay cosas, son similares, pero son muy diferentes. Pero ustedes saben que la cola de las ovejas siempre están para abajo, ¿no? Y no, tampoco es largo, siempre están mirando para abajo, ¿no? Y la cola de las cabras es corta, pero ustedes saben que la cola de las cabras están inclinadas hacia arriba. ¿Qué significa esto? Las ovejas son siempre humildes, son mansas, pero las cabras siempre son orgullosas. Ustedes no saben cuán tercas son las cabras. Yo es porque he criado una cabra, ¿no? Cuando estaba en una iglesia así rural hace mucho tiempo. Pero nosotros como corderos siempre tenemos que seguir al Señor con un corazón humilde y manso. Tenemos que seguir así al Señor. Pero una vez una oveja, de repente salen unos cuernos así. Oh, es una oveja muy ingenua, ¿no? Pero de repente se ha convertido en una cabra macho salvaje, ¿no? Y golpea. Convierte en una cabra fuerte y golpea. Esto significa que dentro de la iglesia hay cabras, ¿eh? Las cabras son muy orgullosas. Nunca rompen su terquedad. Siempre tratan de hacer las cosas según como ellas quieren. Las ovejas solo siguen, ¿no? Y hacen lo que les piden, pero las cabras, ¿no? Aunque tú le pongas una cuerda alrededor del cuello y lo quieres arrastrar, no puede. Yo fui golpeado por la cabra, ¿no?
Y también al mismo dueño las cabras le pega un cornazo. Y son muy fuertes, no saben lo que duelen recibir una cornada de una cabra, ¿eh? Es por eso que Dios dice que hay ovejas en la iglesia y también hay cabras, ¿no? Lo que es molesto. ¿Por qué? Porque estas cabras quieren hacer sus cosas con su propio yo, ¿no? No obedecen la palabra, ¿eh? Yo había en unos 550.000 de terreno, íbamos en un centro de entrenamiento en Kentucky de los Estados Unidos, hemos comprado era un centro de enfermería, ¿no? Y hemos comprado ese lugar. Antes los estadounidenses solían montar a caballo en esos viejos tiempos, y luego también vacas, ¿no? Pero yo dejando a las baja, a las vacas y a los caballos que nos los dejaron nosotros, ¿no? Entonces vimos que los caballos siempre están molestando a las vacas, ¿no? Mm. Los caballos estaban molestando mucho a las vacas, las cabras molestan mucho a las ovejas, ¿eh? Entonces, si vemos en Ezequiel 34:21 hay un dicho, ¿no? Que dice, por cuando empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todos los débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Las cabras son muy desagradables, ¿no? Las cabras le dicen a las ovejas, si yo soy el jefe, ¿tú qué haces? ¿Qué tienes que ver? Son feroces, ¿no? Las personas que son como las cabras, ¿no? Tanto las palabras como las acciones son muy feroces, ¿no? Hablan salvajemente, descuidadamente. ¿Mm? Y ahora nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Si yo realmente soy como una oveja del Señor que sé discernir lo que está bien o lo que está mal, lo que es palabra del Señor, lo que no es palabra del Señor, o si realmente soy una cabra que desobedece la palabra del Señor, ¿no? Nosotros tenemos que convertirnos en ovejas, que sigamos a las palabras del Señor. No podemos convertirnos en las cabras, ¿no? Por lo que el Señor, nosotros somos las ovejas salvadas por el Señor y somos esta multitud. Tenemos que seguir al Señor, que es nuestro buen pastor. Al lugar que sea, tenemos que seguir siempre al Señor como nuestro buen pastor, el Señor. Su venida cada vez está más cerca. No importa cuál sea la dificultad en la que estemos sufriendo, lo que sea, el Señor siempre nos protege, nos cuida, nos guía hasta el momento en el que vayamos al reino de los cielos. El Señor va a estar con nosotros. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estamos alejados de ti en medio del pecado, tú nos buscaste primero, nos salvaste, y el resto de nuestras vidas tú te has convertido en nuestro buen pastor y nos guías, nos proteges, nos guardas hasta el momento en el que entremos en el reino de los cielos. Tú nos guías, Señor, toda esa gran gracia te lo agradecemos. Nosotros, como rebaño de ovejas, y tú, el buen pastor, que seamos en un rebaño, una sola voz, y estamos siguiendo solo tu voz, Señor, por lo que en ese camino de seguirte, Señor, te pedimos de que no nos hagas caer, sino que nos mantengas y que no, aunque vengan dificultades y sufrimientos, Señor, que no nos decaigamos y que solo confiemos en ti, Señor, que tú estás con nosotros y que podamos obedecer todo lo que tú nos dices, Señor, que solo te sirvamos a ti, que vivamos según tu voluntad, Señor. Te pedimos de que nos guíes, porque ya que tu venida cada vez está más cerca para que nosotros pongamos estar de pie delante de tu gloria, Señor, te pedimos de que nos guíes con tu santa mano. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.